No se quede sin una Biblia, y si no tiene una Biblia, pídale al que está a su lado una Biblia y dile: Señor, yo quiero que tú hables a través de tu palabra a mi corazón. Y toma una Biblia esta noche con toda libertad y quiero compartirles este tema. También quiero invitar a continuar en nuestro canal Misión Apostólica Internacional MAI a las personas que nos siguen. Es una bendición tenerlos allí. Saludamos a Venezuela, saludamos a España, a todas las personas que están con nosotros desde muchos lugares. Nuestra página la recordamos: www.misionapostólica.org. Nuestros correos electrónicos: misionapostólica y de iglesia @gmail.com si me quieren escribir. Nuestra página en Facebook, Misión Apostólica Internacional. Nuestro Twitter, Mike Colombia 2009 o @apóstol César. Nos pueden seguir allí y podemos nosotros estar en contacto si necesita ayuda, si necesita un tiempo de oración. Próximamente los que tienen WhatsApp, nuestro número de WhatsApp 300-858-4148, y allí va a haber también un grupo de oración. Si quieres oración, necesitas oración, tú sabes que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir, Dios concede lo que se pide. Así que es buen tiempo y es una bendición poder compartir esta noche todos estos canales de bendición para poder estar siempre de la mano de Dios y unidos como iglesia. La palabra de hoy, voy a invitarlos al segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. El segundo libro de Corintios está en el Nuevo Testamento. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Y vamos a compartir esta palabra. Es una palabra conocida por todos. La Escritura nos dice: y me ha dicho, habla el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si tú estás en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, la invitación es a leerlo y me dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, ¿sí? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Repita conmigo: debilidad. ¿Cuántos de ustedes saben qué es la debilidad? Es sentirse impotente. Cuando tú estás débil, te sientes impotente, tanto física, espiritual, mentalmente. Pero se perfecciona en la debilidad, dice la Escritura. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira que lo primero que Dios nos enseña es que la debilidad trae poder. Y ese poder procede de Dios. Por eso esta noche le hemos llamado a esta conferencia la debilidad que trae poder. ¿Cómo se llama esta conferencia? La debilidad que trae poder. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que la debilidad que trae poder es aquella que procede de Dios? Porque la debilidad en sí es lo que tú ves. Cuando nos sentimos débiles en sí, eso es lo que tenemos. Pero cuando nos sentimos débiles y estamos de la mano de Dios, entonces esa debilidad se convierte en poder. Se convierte en poder, porque ese poder no procede de mi debilidad, sino procede de Dios. Entonces ya no estoy solo, ya no estoy el hombre tan débil que pensé que era, porque en esa debilidad Dios me está dando poder, me está empoderando, me está llenando de su poder. La debilidad es el principio del actuar de Dios. Siempre que Dios se manifiesta en nuestra vida, comienza con un momento de debilidad. ¿Cuántos de nosotros sabemos que la debilidad es el actuar de Dios? Cuando Dios te ve débil, Dios actúa. Cuando Dios te ve como King Kong, y King Kong dice: yo puedo pagar mis deudas. Y King Kong dice: yo soy invencible. Y King Kong dice: yo soy invencible en el amor. Y King Kong dice: yo soy invencible en cualquier cosa que haga. El Señor te dice: Señor invencible, soluciónelo y luego oras y me buscas. ¿Cuántos señores invencibles hay en esta noche en este lugar? ¿O me siguen por nuestro canal? Bueno, yo era uno de ellos, ¿no?
No era Cristo en mí la esperanza de gloria, sino César en mí la esperanza de gloria. ¿Cuántas señoras invencibles hay en este lugar esta noche? Ustedes no han visto que las mamás tienen ese síndrome, el síndrome de sentirse invencibles. Es que yo lavo, es que yo plancho, es que yo trabajo, es que yo madrugo, es que yo voy, es que yo vengo, es que yo traigo, es que yo limpio. Y yo le pregunto, ¿y cuántos de nosotros le damos a Dios gracias por la debilidad que tenemos para que Dios se glorifique y nos llene de poder? La debilidad nos convierte en vencedores, porque la debilidad cuando está sucediendo en mí es porque Dios me dice, tú vas a ser un vencedor, pero necesito que llegues al estado de debilidad para poder trabajar contigo, porque la debilidad es la materia prima para que Dios trabaje en mí. Porque mientras yo me siento fuerte en el amor, pues déjame decirte que Dios no va a tocar mi área emocional porque yo creo que puedo controlarlo. Cuando yo me siento fuerte con mi riqueza, Dios va a decir, pero ¿para qué te doy de la mía si tú te sientes tan fuerte? Entonces, Dios te quiere decir esta noche, la debilidad trae poder en Cristo. Mira esto tan importante. Vamos a mirar lo que dice. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Qué le ha dicho el Señor al apóstol? Bástate mi gracia. ¿Qué significa bástate mi gracia? Dicen que el apóstol Pablo estaba enfermo. Sí, estaba enfermo y le pedía al Señor que lo sanara. Ustedes saben que el apóstol Pablo era un hombre de poder de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para los que han creído. El evangelio es poder de Dios, pero estaba enfermo. Eso me hace entender por qué hay cristianos que están enfermos. Sí, y alguien le dice, pero tú eres cristiano, ¿y por qué estás enfermo? Pero es que Dios se glorifica en la debilidad. Kathryn Kuhlman, que fue una gran evangelista, una mujer que llenaba estadios completos. Kathryn Kuhlman se llama. Búsquenlo en internet, búsquenlo en Wikipedia, si no lo creen. Era una mujer que movía masas, que movía estadios. Y esta mujer tenía un problema. Dice que esta mujer sufría de una enfermedad, yo estoy seguro que era como una especie de cáncer de piel, que cuando ella tropezaba con algo, sangraba. Entonces, ella antes de salir a cualquier tipo de servicio especial cristiano, ella la vendaban para que al vendarla, si se tropezaba o si comenzaba a sangrar, la vendaban primero todo el cuerpo y luego la vestían para que ella no fuera a sangrar durante el tiempo de la adoración, de la alabanza o en el tiempo donde ella iba a estar realizando esas señales y prodigios de parte de Dios. Era una mujer que tocaba a un enfermo y se sanaba. Venían los leprosos y se sanaban. Venían los de las sillas de ruedas y se sanaban. Y ella diría, ¿y yo qué, Señor? ¿Sabe qué le contesta el Señor? La palabra que estamos viendo, bástate ¿qué? Mi gracia. Y si tú lo revisas, aquí vemos cómo Dios se mueve. Dios permite que nosotros tengamos debilidades para que en esa debilidad podamos sentir que nuestro poder depende de Dios y no de los hombres. Entonces Dios, si tú miras el caso de Moisés, Dios lo llamó a ser un libertador del pueblo de Israel, pero tenía frenillo, era ¿cómo se llama esto? Tartamudo, era tardo para hablar, ¿sí? Y el Señor, ¿qué hizo? Dijo, cuando Moisés le dijo, es que yo soy tartamudo, yo soy de tardo a hablar. Y el Señor le dijo, ok, te voy a sanar. Cierra tus ojos que te voy a sanar tu lengua para que puedas hablar. El Señor le dijo, entonces te voy a nombrar a tu hermano Aarón para que hable por ti. Y lo dejó tatareto. Lo dejó, sí, lo dejó sin poder hablar fluidamente y le puso al hermano, que el hermano era tremendo conferencista. Pero el del poder, ¿quién era? Moisés. O sea que el Señor le dijo, parafraseando lo que el Señor le dijo fue, tú vas a ser como Dios y tu hermano va a ser como el profeta que escucha a Dios. ¿Sí? Para que tú veas que Dios se glorifica en la debilidad. Dios le hubiera podido decir, bueno, Moisés, voy a hacer que de la salsa que está ardiendo salga fuego y toque tu boca para que quedes hablando mejor que una quinceañera. Tenía 80 Moisés ahí. ¿Y qué le dijo a Moisés? Quédate con tu hermano, que ese sí habla espectacularmente. Hay veces uno dice, Señor, yo no puedo hablar, pero cásese y lo verá que su esposa habla 20,000 palabras al día, así que no me preocupe. Sí, ahí le nombró al profeta para que hable por ti. Muchos de los hombres hacemos eso, ¿no? Cogemos a la esposa y le dice uno,
Hable con el del arriendo, hable con el del arriendo que él te entiende a ti. ¿Por qué no hablas con el señor de la leche para que nos fíe la leche? ¿Por qué no hablas así? Las mujeres en eso y la esposa va y habla y dice, ya conseguí, ya conseguí. Las mujeres son muy hábiles en eso, son los profetas de esos hombres mudos, ¿sí? Porque a veces nos sucede eso. Escuchen esto. Número 1, la debilidad trae dependencia absoluta de Dios. ¿Qué trae la debilidad? Dependencia absoluta de Dios. Claro, eso es algo importante. Moisés sabía que la debilidad de él hacía que él estuviera totalmente en dependencia absoluta de Dios. Si tú miras los casos de la Biblia, ve que Pablo también dependía absolutamente de Dios, dependencia absoluta de Dios. Si usted mira a David cuando salió a pelear con Goliat, David iba con su debilidad, pero la debilidad hace que tengamos dependencia, ¿qué? Absoluta de Dios. Entonces él dijo, usted viene a mí con jabalina, sí, con espada, pero yo voy ¿qué? Con el Dios de los escuadrones, con el Dios vivo, sí. Yo voy con el Dios de este pueblo que se llama Israel. Yo voy con el Dios que me sostiene. Y él con una piedrita acabó con un gigante que era un guerrero. Acabó con el más grande que estaba desafiando al pueblo de Israel. Entonces lo que Dios te quiere decir aquí, ¿qué ganó? Dios se glorificó ¿en dónde? En la debilidad de David y venció a Goliat. Dios se glorificó en la debilidad de Moisés. Dios se glorificó en la debilidad de Pablo. Entonces dígase a usted mismo, dígale, Dios se glorifica en mi debilidad. Ok, Dios se glorifica en mi debilidad. Amén. Número 1, y me ha dicho, bástate mi gracia. Gedeón era un muchacho. Ahora lo vamos a ver. Gedeón era un muchacho. Y cuando Dios lo llamó, él no dijo amén. ¿Sabe qué dijo él? Dijo, oh, my God. ¿Escogiste al más pobre? Soy pobre. Sí, ¿cuántos de nosotros, la debilidad de nosotros es ser pobre? Dice, ese tipo es maravilloso, pero tiene una debilidad. ¿Cuál es? Que no tiene plata. Las mujeres hacen ese análisis rápido, ¿sí? Entonces dijo, oh my God, tú escogiste al pobre. Y aparte de eso, yo soy el menor, como quien dice, yo soy el más débil de la familia. Yo soy el menor, yo soy el pucho, dicen en mi pueblo. O sea, el pedacito. Sí, yo soy el más débil, yo soy el único que soy débil, mis hermanos grandes, pero yo soy débil. Y Dios escogió ¿a quién? A Gedeón. ¿Y qué más sucede? Aquí Dios lo envió a pelear contra un ejército, el ejército de Madián. Dicen que ese ejército era como langostas, era gigante ese ejército de Madián. ¿Por qué? Porque Dios se glorificó en la debilidad ¿de quién? De Gedeón. Entonces, número 1, cuando la debilidad, escuchen esto, trae dependencia absoluta de Dios. ¿De dónde dependemos nosotros cuando reconocemos la debilidad? De Dios. Así que si tú eres un guitarrista y tú no reconoces que la fuerza y el poder vienen de Dios, tú vas a ser un medio guitarrista. Ustedes saben por qué Jimi Hendrix era que se llamaba, que murió a los 27 años, que era un guitarrista. Sí. Sí, era que murió hace mucho tiempo, que era de la misma línea de Eric Clapton y todos estos tipos. Bueno, Jim Morrison no, era un guitarrista, pero dicen que este hombre había hecho pacto con Satanás para ser el mejor guitarrista, pero Satanás se lo llevó a los 27, 28 años. Dicen que Michael Jackson era el mejor, el rey del pop, pero había hecho también un pacto con Satanás y a los 50 años él le dijo, déjame vivir hasta los 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero ser el mejor. Y se sabe que ahora vende más discos Michael Jackson muerto que vivo. ¿Por qué? Porque él fue alimentado por fuerzas del mal. Pero yo me pregunto, tú y yo que somos de la luz, imagínense nosotros dependiendo 100% de Dios y siendo guitarristas. Seríamos maravillosos. Si tú eres un deportista, sería maravilloso. Si tú eres un empresario, sería ¿qué? Maravilloso. Si tú eres una mujer de empresa, sería maravillosa. ¿Por qué? Porque depende ¿qué? 100% de Dios el trabajo y la tarea que hacemos. Entonces aquí Dios nos está enseñando que la debilidad trae dependencia absoluta de Dios. Número 2, dice, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? ¿Estás en el pasaje? Porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? Número 2, la debilidad perfecciona el poder de Dios. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? En mi debilidad. Cuando yo soy débil y lo reconozco, ahí se perfecciona el poder de Dios. ¿Qué dice el pasaje? El pasaje dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? En la debilidad. Quiero que anoten algunas citas bíblicas importantes. Anota, por favor, si estás tomando notas, Zacarías 4:6, y vas a leerlo en casa. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, oh Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Escuchen esto, no con ejército ni con fuerza, sino con mi santo espíritu, dice el Señor. Tú puedes tener un ejército, tú puedes creer que te hace la fuerza, tú puedes creer que te hace el poder, tú puedes creer que te hace ser joven, tú puedes creer que te vuelve fisiculturista, que ya no puedes ni mover, pero déjame decirte que no es ni con ejército, ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu de Dios. Número 2, la debilidad se perfecciona en el poder ¿de quién? De Dios. Ahí nosotros debemos entender, el Señor le dice a Zorobabel, no es con el ejército que tú tienes, no es con la fuerza que tú tienes, sino con mi Santo Espíritu. ¿Cuántos de nosotros vamos a una entrevista o vamos a hacer un negocio y cogemos, es que yo tengo esto, es que yo tengo lo otro, es que yo tengo acá? No es con tu fuerza, es que yo hago acá, empujo acá, muevo aquí. No, es con el santo poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios te quiere decir esta noche. Número 2, la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Mira lo que pasa aquí. Aquí ahí está la historia de Gedeón. Cuando Dios se le presenta a Gedeón, para que tomen nota de esta cita, en Jueces 6, 15 y 16, Gedeón, ¿qué le dice? Mi familia, he aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Estoy en Jueces 6, 15 y 16, para que lo tomen como nota. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Recuerde que Dios se perfecciona su poder en la debilidad. Cuando le habló a Gedeón, Gedeón, ¿qué hizo? Yo soy pobre. Cuando las excusas se hicieron, todo el mundo quedó bien. Lo que dijo él, dijo, mire, yo amo a Dios, yo soy cristiano, yo soy de la iglesia Misión Apostólica Internacional. Y Dios dice, ok, te voy a utilizar. Y cuando Dios dice, te voy a utilizar, ¿tú qué dices? ¿Yo soy qué? Ah, ok, por allá me dicen atrás, yo soy casado. Eso puede ser una. Pero no, aquí dice en la escritura que dijo, yo soy pobre, ¿sí? Y la segunda que tú haces es que yo soy ¿qué? El menor de la casa. Sí, yo soy pobre, pastor, yo soy el menor de la casa. Y el Señor que le dijo, ciertamente yo estaré contigo, dice el Señor aquí. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Imagínate Dios ese poder que le dio a Gedeón. Le dijo, vas a tener un ejército, pero vas a ser como un solo hombre para derrotar ¿a quién? A los madianitas. ¿El Señor le interesa si tú eres pobre? No. Díganle al que está a su lado, ¿tú eres pobre? Dios no mira eso. ¿Tú eres joven? Díganle que está a su lado. Dios no mira eso. Si no, no hubiera usado un viejito de 80 años como Moisés. ¿Sí? Díganle que está a su lado. ¿Tú eres pequeño? Dios no mira eso. ¿Quién dijo que Dios usa solamente a los que miden más de 1,80? ¿Sí? No, sino Messi. No, Dios no lo usaría jugando fútbol. ¿Sí? Dios no mira si eres pequeño, no mira si eres rico, no mira si eres pobre, no mira si eres hombre o mujer. Dios lo que quiere decir es, se perfecciona en el poder ¿de quién? De Dios. Ese poder se perfecciona ¿en qué? La debilidad. Amén. Número 2. Pero sigamos leyendo un poquito. Si tú vas a Jueces 7, 3 y 7, Jueces capítulo 7, verso 3, habla de Gedeón, ¿sí? Y mira lo que el Señor le dice a Gedeón para que tú veas Dios cómo trabaja con la debilidad. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase del monte de Galaad. En Jueces 7:3 dice, y siguientes, y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré.
¿Qué hizo el Señor con el pueblo? Con ese ejército, lo probó. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas como con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase todos los demás gente, cada uno a su lugar. Amén. Estoy leyendo Jueces 7, 3 al 7. Jueces capítulo 7 del 3 al 7. ¿Sabe qué hizo el Señor? ¿Sabe cuánto era el ejército de Israel? 32,000. 32,000 soldados el Señor llevó a la guerra. Y cuando tenía 32,000 dijo, aquel que tenga temor y se estremezca, devuélvase para su casa. ¿Cuántos se devolvieron? 5. Se devolvieron 5. Sí, seguro se devolvieron 5. ¿Quedaron cuánto? 31,995. No, se devolvieron 22,000. O sea que tenía un ejército, era de miedosos. Sí, tenía un ejército de gente que estaba temblando y que decía, Dios mío, un milagro es lo que necesito para poderme salvar. Porque ¿qué voy a ir yo a la guerra si estoy temblando? El Señor conoce eso. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Les dijo, los que se tengan temor y se estremezcan, devuélvase para su casa. Se volvieron 5. ¿Cuántos se volvieron? 22,000 se volvieron. ¿Se imagina cuando el pueblo de Israel, las señoras que habían quedado haciendo la arepita en la casa para los niños, vieron toda esa cantidad de ejército y dijeron, ya ganaron tan rápido? No, es que nos devolvimos. ¿Por qué? Porque estábamos con miedo. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros nos devolvemos? El Señor nos devuelve porque sentimos miedo, pero el Señor dice, llévalos al agua y voy a probar con quiénes vas a pelear. ¿Cuántas veces Dios nos prueba? A ver si nosotros somos los que somos o no somos. Dijo, todo aquel que doble su rodilla en el agua para tomar agua, ese se devuelve. Y los que beban agua como sin doblar sus rodillas, ellos se quedan. ¿Cuántos tomaron agua sin doblar sus rodillas? 9,995. El Señor dijo, entonces devuelve a esos 5 que no sirven. Tomaron agua, escúcheme bien, solo como Dios les había indicado, 300. Y los otros, dicen que quedaron 10,000. Y los otros 9,700, ¿qué pasó? No, esas mujeres debieron quedar aterradas. Primero llega por la mañana 22,000 mechudos. Y en la tarde llegan, ¿qué? 9,700 más. Y dicen, ¿ya ganaron? No, es que no fuimos a la guerra. Déjame decirte que muchos quieren ir a la guerra, pero es que Dios es el que se perfecciona en mi debilidad. Entonces Dios, ¿cómo Él le hizo ganar la batalla a Gedeón? Con 300 hombres nomás. Así que usted no se equivoque. Hay veces usted dice, pero es que yo solo tengo 300,000 y el otro tiene, ¿qué? 10,000. No, 10 millones. Y usted dice, no, no me va. Y si es para usted, ¿qué sucede? ¿Es para quién? Para usted. Pero mire lo que Dios te está diciendo. Número 2. Entonces, ¿qué sucede? La debilidad perfecciona el poder de Dios. Y número 3, vamos a mirar el tercero. Por tanto, en el pasaje de Corintios, miren lo que dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos nos gloriamos en la debilidad? Dígame, ¿cuántos de nosotros nos gloriamos en la debilidad? Dice, por tanto, de buena gana, o sea, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Número 3, la debilidad garantiza la permanencia de Dios en nuestra vida. La debilidad garantiza la permanencia de Dios en nuestra vida. La pregunta que les hacía, ¿cuántos de nosotros nos gloriamos en la debilidad? ¿Cuántos de nosotros nos sentamos a orar y decimos, Dios mío, la verdad, gracias, glorifico tu nombre por haber salido tuerto? Nadie dice amén, ¿cierto? Glorifico tu nombre por tener un billete de 50,000 pesos y no un billete de 2,000 en mi bolsillo. ¿Cuántos hacemos eso? Miren lo que dice aquí, nos gloriamos de buena gana, ¿qué? ¿Cómo dice la Escritura?
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, ¿sí? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. La garantía que el poder de Cristo repose en mí es que yo tenga y reconozca mis debilidades. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por nuestras debilidades? ¿Cuánto nos gloriamos por nuestras debilidades? Yo quiero preguntarle, ¿usted por la mañana se gloria de su debilidad? Dice, Señor, te glorifico porque yo hoy amanecí sin una moneda y yo sé que entonces vas a hacer un gran milagro económico en mí hoy. ¿Cuántos hacemos eso? Amanecemos y decimos, no, ahora sí, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están los hermanitos de la iglesia? ¿Dónde está mi papá que no me manda plata? ¿Dónde está mi mamá que se olvidó de mí? Sí, yo tengo una amiga de Asturias, España, que yo creo que nos puede ver o nos está viendo en este momento, que le manda dinero a su hijo. Yo creo que su hijo, cuando no llega rápido el dinero, dice, ¿y dónde está mi mamá? Dios mío, ya no quiere contestar en el teléfono, ayúdame. Sí, nunca nos gloriamos en la debilidad. ¿Dónde nos gloriamos nosotros? En nuestras fortalezas. Y queremos impactar a todo el mundo en nuestras fortalezas. Pero ¿por qué no impactamos a Dios en nuestra debilidad? Para que el poder de Dios, ¿qué? Repose en mí. Tú quieres que el poder de Dios repose en ti. Aprende a reconocer que nosotros somos débiles y que si no es por Dios no somos nada. Pero nosotros nos levantamos y comenzamos a chicanearle a Dios. Gracias, Señor, no por mi familia, sino por la mejor familia de Sudamérica. Sí, tremendo. Nos levantamos y le digo, gracias, Señor, no por el trabajo que tengo, sino por el mejor trabajo que tengo. Sí, gracias, Señor, porque hoy estoy bendecido y prosperado. Y mete la mano en el bolsillo y... ¿Cuántos cristianos viven impresionando a Dios? Sí, con la fortaleza. ¿Y por qué tú no impresionas a Dios con tu debilidad? Dígale, Señor, yo no puedo manejar mis ojos. Yo tengo un amigo que cuando sale a la calle y ve a las niñas, eso parecen los ojitos de un robot. ¿Sí? Es impresionante. Pero lo que le quiero decir esta noche es, debes glorificar a Dios en tu debilidad para que el poder de Dios repose en ti. ¿Quiere que el poder de Dios repose en ti? Glorifica a Dios también en las debilidades. Dígale, Señor, gracias por no tener provisión esta mañana, porque si yo no tengo provisión, tú vas a traerla abundantemente. Gracias por mi enfermedad, porque tal vez me estás convirtiendo en una persona paciente. Gracias, Señor, por el lugar que tengo, porque tal vez tú me estás enseñando a moverme en lo pequeño para luego moverme en lo grande. Gracias, Señor, por la esposa que tengo, porque es mi aguijón en la carne, pero gracias. ¿Cuánto le dan gracias por su esposo o por su esposa? Yo le pregunto a los hombres, ¿le dieron gracias a Dios por ese temperamento de sus esposas esta mañana? Gracias, Señor, porque si no fuera por ella, todo estaría muy sucio. Gracias, Señor, porque me gritó y me gritó y me gritó. ¿Usted le dio gracias a Dios por los gritos de su esposa hoy? No le han dado gracias. ¿Cuántas mujeres le dan gracias a Dios por ese geniecito que se manda a su esposo? Ninguna. El Señor, esa es mi debilidad, ese es mi problema. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias por la debilidad que tienen nuestros padres? Porque ahí reposa también el poder de Dios. Pero escuchen esto, ¿agradecemos por nuestras debilidades o simplemente nos quejamos por ellas? Vivimos quejándonos por ellas. Yo escucho un muchacho que me dice cada rato, apóstol, ¿yo por qué salí así? ¿Yo por qué no soy bueno para hablar? ¿Yo por qué no soy bueno para esto? ¿Yo por qué no soy bueno para lo otro? Yo me pregunto por qué hay gente que es tan buena en esto y yo no. El Señor te está diciendo, déjame tranquilo porque yo te quiero enseñar que en la debilidad reposa el poder de Dios. ¿Sí? Termino con esto. Dice en la Biblia que Ana era una mujer estéril y Ana tenía un esposo que se llamaba Elcana y Elcana tenía una esposa que no era estéril, tenía dos mujeres, otra que dice que se llamaba Penina y Penina tenía hijos con Elcana, pero cuando iban y se juntaban cada año, dicen que Ana lloraba porque ya no tenía hijos, pero la otra sí, y la otra, escuchen bien lo que dice, dicen que la otra, eso tú lo encuentras en 1 Samuel 1, 4 y 7, dice que la otra, o sea, Penina, ¿qué hacía? Penina, miren lo que hacía Penina. Penina le irritaba, ¿sí? Penina subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía.
En 1 Samuel 1:4-7 dice que Ana no comía y que Ana lloraba y que Penina le decía, mira, yo sí puedo tener hijos y usted no sirve para eso. Pero dice la Biblia que un día Ana fue y se postró delante de Dios y le clamó y le dijo, Señor, tu poder me hace fuerte, pero es cuando yo soy débil y yo soy débil porque soy estéril. Eso fue lo que realmente hizo Ana. Ana le lloró a Dios, Ana le clamó a Dios, Ana le confesó a Dios su debilidad. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le dio un hijo y ese hijo se llamó Samuel. Y ese Samuel es el profeta que habla la Biblia. Ese es el del primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. ¿Y sabe qué dice en 1 Samuel 2:4? Dice en 1 Samuel 2:4, en el cántico de Ana, dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron ¿de qué? De poder. Díganle que está a su lado. Los débiles se ciñeron de poder, pero de Dios. Aleluya. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Dígale, oremos por favor.